Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico en vivo desde Mina Mochila. Aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir este mensaje del cual queremos hoy disfrutar de este alimento espiritual. Un abrazo y un saludo para quienes se conectan desde Colombia y en distintos lugares del mundo. Nos es grato estar aquí siempre con ustedes. Después de este saludo, vamos a invitarlos para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para comprender este mensaje. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por esta semana que comienza. Gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos. Gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir este estudio bíblico. Pedimos humildemente que tu Santo Espíritu nos ilumine, que podamos entender paso a paso este plan maravilloso del cual hoy quieres compartir con nosotros. Danos tu compañía, tu protección y bendición. Perdónanos, guíanos en tu verdad. Danos de tu Santo Espíritu siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a tomar la espada de doble filo. Vamos a encontrar a través de la palabra de Dios este estudio muy importante que tiene que ver con nuestro Dios. El tema de esta noche, hermanos, lleva como título, el título de este mensaje para hoy, lleva como título ¿Cómo se revela Dios? Es el título de este mensaje para hoy. ¿Cómo se revela Dios? Muy bien, vamos entonces al grano con este mensaje para hoy. Después de enviarles el saludo a todos nuestros hermanos y amigos en distintos lugares del mundo. Y cuando nos aproximamos a la celebración de la fiesta de expiación, que será el próximo jueves. El próximo jueves estaremos celebrando el Día de la Expiación. Es el día en el cual Dios va nuevamente a unirse con la humanidad. Entonces vamos a estar pendientes de la celebración de esta fiesta de nuestro Dios. Bien, la Biblia nos dice que Dios se revela a los seres humanos de varias maneras, pero vamos a enfocarnos en cómo Dios se revela a los seres humanos, sobre todo a través de lo que Dios ha creado, a través de la naturaleza. Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de su palabra escrita para nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que nuestra mente, nuestro corazón dan testimonio de la existencia de nuestro Dios. Dios se revela a través de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Las dos primeras formas en las que Dios se nos revela, que son generales y tienen esta contundencia especial, que son plenas y completas. La palabra de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios existe realmente, ¿por qué no se nos revela de alguna forma en la que ya no tengamos duda de su existencia? Es una pregunta interesante. Si Dios existe realmente, ¿por qué no se nos revela de alguna forma en la que ya no tengamos duda de su existencia? Hermanos, es lo que ha hecho muchas veces en la Biblia, en la que ya no tengamos duda de su existencia.
Pero ¿acaso esos testimonios escritos han dejado satisfechos a los escépticos? Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Si Dios hubiese decidido aceptar el desafío de estar demostrando siempre su existencia, ¿qué habría tenido que hacer? Habría tenido que aparecerse personalmente a cada uno de los seres humanos y hacer milagros en su presencia. Pero quizás, óigase bien, pero quizás ni aún esto hubiese sido suficiente para satisfacer a cada persona. En su lugar, en lugar de eso, Dios ha decidido desde la antigüedad proporcionar pruebas que son contundentes por medio de sus obras, el testimonio de algunas personas y las profecías que se han cumplido, de que Él es omnisapiente, es omnipotente, es el creador del universo. Para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar, las pruebas son razonables, son poderosas, son inspiradoras. Mas cada persona tiene que tomar su decisión de reconocer y aceptar estas pruebas o rechazarlas. Dios se nos revela. Analicemos la historia de alguna de las ocasiones en las que el Dios creador se ha revelado a la humanidad. Dios estuvo con Adán y Eva y habló con ellos durante su corta e íntima convivencia. Él les dio instrucciones concretas. Vayamos a nuestra primera cita que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer sus y luego trataron de esconderse. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero el fruto del huerto, el fruto del árbol en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz del eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas el eterno Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Después Dios conversó con Caín acerca de la ira irracional y egoísta de esta persona. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Vemos aquí cómo Dios está conversando con los seres humanos. Dice Génesis capítulo 4, versículos 5 y 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el eterno Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín rechazó el consejo de Dios y mató a su hermano Abel. Versículo 8 de Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
En lugar de arrepentirse sinceramente de lo que había hecho, Caín se alejó de Dios. Versículos 9 al 10 de Génesis 4. Y el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín al Eterno: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Eterno: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Versículo 16. Salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Dios, hermanos, vemos aquí cómo en tal relación con los seres humanos. Dios también, vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Quien era diferente de otros era nada más y nada menos que Noé. Era diferente de otros seres humanos con los que ya había hablado. Noé obedeció a las instrucciones de Dios. Génesis capítulo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Eterno. Otro que también fue obediente a su creador fue Abraham, con quien Dios conversó personalmente en varias ocasiones. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Génesis capítulo 13, versículo 14. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: hermanos, algo que debemos entender es la disposición que Dios tenía para revelárseles a Moisés y al antiguo pueblo de Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Así de sencillo y práctico. Éxodo 33, 11. Dios, hermanos, deseaba cultivar este tipo de relación con los israelitas. Leamos lo que pasó según escrito más tarde del propio Moisés. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 y 5. Los israelitas
no solo no querían acercarse a Dios, sino que tampoco querían escuchar su voz. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios quería que los israelitas quedaran impresionados con su grandeza, a fin de que se dieran cuenta de que debían obedecerlo. Pero pensaron que él representaba una amenaza para los israelitas. De manera que pidieron que de ahí en adelante Dios les hablara solo por intermedio de Moisés. Y Dios le concedió lo que pidieron. Desde entonces, él se le reveló al pueblo de Israel por intermedio de sus siervos los profetas, a quienes enviaba para advertirles y exhortarles a que le fueran fieles. Pero los israelitas no hacían caso de tales mensajes. A muchos de los profetas los martirizaron y los mataron cruelmente. No era la intención ni el deseo de Dios apartarse. No era la intención de Dios el apartarse. Fueron los hombres los que decidieron apartarse de Dios. Desde que Dios creó a los seres humanos, les dio la libertad de elegir. Nos permite que escojamos entre creerle, obedecerle y aceptar el conocimiento o rechazarlo. Dios no obligó a Adán y a Eva a que lo obedecieran. Ellos simplemente decidieron no obedecer. Desde entonces, la humanidad ha sufrido las consecuencias de tan fatídica decisión. Dios tampoco obligó a los israelitas a que lo obedecieran, pero sí les presentó claramente dos opciones para que ellos escogieran. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y enseguida los exhortó: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ellos mismos habían escuchado a Dios cuando les dio los 10 mandamientos en el monte del Sinaí. Habían visto todos los milagros que él había realizado por ellos desde antes de la liberación de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, pronto olvidaron esas pruebas y optaron por rechazar el camino de vida y las bendiciones que Dios les ofrecía. Deuteronomio capítulo 31, versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Eterno. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Los seres humanos siempre han optado por apartarse de Dios. Prefieren seguir el camino que finalmente conduce a las maldiciones y a la muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo mismo revela Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y hasta ahora nada ha cambiado. Las opciones son las mismas para nosotros: creerle a Dios y obedecer sus leyes, o hacer todo lo contrario. Siglos después de que el antiguo Israel se apartara de su libertador, Dios tampoco obligó a los contemporáneos de Jesús a que aceptaran como
al Salvador prometido y al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aún después de varios años de ser testigo de los muchos hechos e impresionantes milagros que Cristo había realizado, incluso la alimentación de miles de personas. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y comer. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Mateo capítulo 15, versículos 30 al 38. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tanto cierto para saciar a esta multitud tan grande? Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos, hermanos, cómo empieza Jesucristo a hacer milagros, y la gente estaba observando los milagros que él hacía. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Solo 120 hombres y mujeres se habían convencido, y estos vinieron a formar el núcleo de su iglesia, la iglesia de Jesús. Aunque pocos días después muchos más serían agregados al cuerpo de cristianos. Otro suceso revelador fue la forma en que los dirigentes religiosos reaccionaron ante la resurrección milagrosa de Lázaro, amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, que está revelado en el capítulo 11 de Juan. ¿Se alegraron acaso de que un hombre hubiera vuelto a la vida? Todo lo contrario, lo que hicieron fue conspirar para dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan, capítulo 12, versículos 10 y 11.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se da cuenta? No se alegraron por el hecho de que un hombre hubiese vuelto a la vida. Fue todo lo contrario. Negándose a que esta milagrosa resurrección era una señal proveniente de Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Los enemigos de Jesús decidieron destruir la prueba, conspiraron para matar al inocente Lázaro. Unos días más tarde lograron que el Hijo de Dios fuese ejecutado. A la mayoría de las personas les gusta pensar que tienen una mente abierta, que no tienen prejuicios ni están en contra de la verdad. Sin embargo, en ese tiempo, algunos de los que habían visto los milagros de Jesús clamaron por su sangre. En una de sus parábolas, Jesús hizo notar que algunos tenían el corazón tan endurecido en contra de Dios que no cambiarían su actitud ni siquiera viendo que alguien era resucitado de entre los muertos. Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La naturaleza humana no ha cambiado, sigue siendo la misma testarudez y los mismos prejuicios se mantienen finalmente arraigados en la época actual. No resulta muy agradable pensar que gran parte de la humanidad voluntariamente ha endurecido su corazón en contra de Dios. Sin embargo, así es. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y la razón es fácil de explicar. Los seres humanos son hostiles a Dios por naturaleza. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, una persona que se deja influenciar, que se deja influir por semejante actitud, está muy dispuesta a encontrar la forma de rechazar las pruebas de la existencia del Dios creador. Y las pruebas absolutas de Dios se revelan. ¿Alguna vez Dios les ha proporcionado a los hombres pruebas precisas e indiscutibles de su existencia? ¿Las proporcionará en el futuro? La respuesta a estas preguntas es un contundente sí. Sí. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, realizó muchos milagros asombrosos que demostraron su existencia, su poder y su dominio de las leyes de la naturaleza. Éxodo capítulo 10, versículos 1 y 2. El Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice ante ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Pero pronto las olvidaron. Dice Salmos capítulo 6, 106, versículo 19. Salmos 106, versículo 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Salmos capítulo 106, versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes proezas en Egipto. Más adelante, Dios
les dio pruebas de su existencia por medio de las palabras que inspiró a sus profetas. Las profecías cumplidas son pruebas poderosas de la existencia de Dios. Él proclamó en Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, solo Dios puede predecir exactamente grandes catástrofes. Es Dios que puede anunciar el surgimiento y la caída de imperios, e incluso es el Dios omnipotente, el omnisapiente, el que puede predecir exactamente el fin de nuestra era y luego hacer que sucedan. La profecía bíblica es una de las pruebas de Dios que puede ser fácilmente comprobada. Una de las formas más sencillas de comprobar la verdad de Dios es analizar la exactitud de las profecías relacionadas con el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Muchos siglos antes de su nacimiento, asombrosos pormenores acerca de estos aspectos de su vida fueron revelados a los profetas hebreos. La exactitud y precisión de detalles confirman contundentemente la veracidad de la profecía bíblica y la existencia de quien. Las profecías cumplidas de Daniel fueron tan específicas que su exactitud también nos proporciona una prueba irrefutable de la existencia de Dios y su veracidad. Aunque explicar los numerosos detalles específicos de estas y otras profecías cumplidas está fuera del alcance de este estudio bíblico, y tal información está disponible en la iglesia a través de las revistas, de los folletos, de los programas, y aún vendrán más pruebas decisivas para la humanidad. Dios ha prometido que llegará el momento cuando pocos lo esperen, en que todo el mundo pronto podrá ver la misma clase de pruebas milagrosas de su existencia que realizó en el antiguo Egipto. Esta intervención futura en el mundo será indubitable. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando Jesucristo retorne a esta tierra, dice la Biblia que todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo capítulo 24, versículo 27 al 30. Dice Mateo 24, versículo 30, porque como el relámpago y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29 habla de la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces la pregunta, hermanos, es: ¿estamos viviendo en los últimos días? ¿Y nosotros podemos entender la profecía bíblica? Un Dios que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Y por qué no lo podemos tocar?
¿Por qué no podemos palpar a nuestro Dios? Una pregunta sencilla y lógica es, si Dios existe, ¿por qué no lo vemos, no lo oímos, no lo podemos palpar? Desafía la lógica, el razonamiento y la experiencia humana. Nosotros comprobamos las cosas por medio de nuestros 5 sentidos. Con nuestros ojos vemos la luz que reflejan los objetos. Con los oídos percibimos las vibraciones de las ondas acústicas. Con los dedos sentimos la textura de lo que tocamos. Vivimos en un mundo físico como sus dimensiones de tiempo y espacio, longitud, anchura, alto y tiempo. No obstante, el Dios que se menciona en la Biblia mora en el ámbito espiritual, no en lo físico. Está fuera del alcance de nuestros 5 sentidos físicos. No se trata de que Dios no sea real, sino de que Él no está limitado por las leyes y las dimensiones físicas que gobiernan nuestro mundo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, la Biblia nos revela que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos lo que se nos dice en las Escrituras acerca de este Dios que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Jesús tenía un cuerpo físico, estaba lo mismo que nosotros, expuesto a las heridas, al dolor y a la muerte. En los 4 evangelios se habla de que fue azotado, picado. Uno de sus seguidores pidió su cuerpo, la envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro. No había duda de que Jesús de Nazaret había muerto. Su cuerpo estuvo en el sepulcro durante 3 días y 3 noches, vigilado por un destacamento de soldados romanos. Pero no permaneció así. Después de 3 días hubo un clamor cuando algunos de sus discípulos fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Más tarde habrían de recibir una sorpresa mucho más grande. Esa noche, cuando los discípulos se encontraban reunidos en cierto lugar con las puertas cerradas, dice la Biblia en Juan 20:19, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El amado maestro, a quien habían visto muerto y que había sido sepultado, de repente aparecía dentro del cuarto que ellos cuidadosamente habían cerrado. Para que estuvieran seguros de que era él, les mostró en las manos y el costado las huellas de los clavos y la lanza. El Jesús resucitado ya no estaba limitado por factores físicos. Entró en el cuarto y se les apareció de momento. Los discípulos sabían que era imposible que un cuerpo físico pasara a través de una pared física. 8 días después, realizó el mismo milagro para que pudiese creerlo el incrédulo Tomás, quien no había estado presente en la ocasión anterior. Versículo 26. Ahí mismo, vamos a leer en Juan 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Unos días después, por medio de otro milagro, sus discípulos pudieron comprobar que no estaba sujeto a la ley de la gravedad. Pudieron ascender al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Como podemos leer en Isaías capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que cuyo nombre es el santo, y la santidad, y con el quebrantado para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Dios no está limitado por el tiempo tal como nosotros sí. Nosotros como seres físicos estamos limitados por el tiempo. En otros pasajes leemos que Dios estableció sus planes para el hombre desde antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el universo físico que vemos, oímos, sentimos, olemos y experimentamos fue creado no de la materia existente, sino de una fuente totalmente ajena a los factores físicos de longitud, anchura, altura y tiempo. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios el Padre y Jesucristo no se revelen nunca a los seres humanos. Las Escrituras son un relato de la interacción que a lo largo de la historia Dios ha tenido con los seres humanos, con hombres, con mujeres y niños, así como de su interés y preocupación por la humanidad. Muchas personas rechazan la Biblia porque en ella se mencionan muchas cosas milagrosas, entre ellas curaciones impresionantes, resurrecciones, fuego del cielo, dramáticas visiones, etc. Estas personas piensan que estos sucesos son imposibles porque desafían las leyes que gobiernan nuestra existencia física. Por tanto, concluyen que los relatos bíblicos contienen cosas que no se pueden creer. Lamentablemente, estas personas no tienen en cuenta pasajes como los que acabamos de mencionar, los cuales dan testimonio de que Dios el Padre y Jesucristo puedan actuar más allá de las leyes físicas que gobiernan el universo. Los milagros consignados en la Biblia fueron hechos realizados por Dios que suspendieron momentáneamente los efectos de las leyes físicas. Un Dios que pudo crear el universo ciertamente puede realizar milagros como los que se mencionan en las Escrituras. ¿Qué nos recuerda y qué nos queda a nosotros? ¿Creemos el testimonio de tantos testigos que Dios nos ha dado? ¿O insistiremos en que Él tiene que darnos personalmente a nosotros alguna clase de prueba a fin de que podamos creerle? Las palabras que Jesús dirigió a Tomás también están claramente dirigidas a nosotros. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, esta es nuestra oportunidad especial. La gran paradoja de nuestro tiempo es que a pesar de la abundancia de información que tenemos,
carecemos de lo más esencial de todas las informaciones, y es el conocimiento. Estando más cerca que nunca del final del presente siglo malo, como dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. Hermanos, tenemos una oportunidad especial para buscar el propósito de Dios de nuestra existencia y para volvernos a Dios. En otras palabras, la humanidad necesita urgentemente reconciliarse con su Creador. Es por ello que el próximo jueves estaremos celebrando el día en que Dios se va a reconciliar con la humanidad. Ese es el plan de Dios. Por ello, el jueves 2 de octubre estaremos celebrando este gran acontecimiento, la fiesta de expiación. La humanidad necesita urgentemente reconciliarse con su Creador. Isaías capítulo 59, versículos 1 al 15. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspid y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Versículo 6. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras, y obra de rapiña está en sus manos. Versículo 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Versículo 11. Como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay justicia. Salvación y se alejó de nosotros. Versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Eterno, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Versículo 14, y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó a la plaza. La verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Versículo 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Hermanos, son nuestros pecados, nuestro quebrantamiento de las leyes, lo que nos impide acercarnos a Él. Solo podemos tener una relación genuina con Dios cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestra tendencia de hacer las cosas en contra de lo que Él nos ordena en su palabra. Tenemos que aprender lo que Él espera de nosotros. No debemos alejarnos de su presencia como lo hicieron los israelitas en el monte del Sinaí. Éxodo 20, versículo 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estatuto y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés:
Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 20. El pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué es lo que él nos dice? La respuesta es muy clara. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estoy leyendo Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. En la Biblia esto se llama significa cambiar nuestra forma de vivir y someternos incondicionalmente a Dios para empezar a vivir conforme a sus preceptos. El Creador omnipotente, quien también es infinitamente misericordioso y está dispuesto a pasar por alto nuestra ignorancia. Hechos capítulo 17, versículo 30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Dios quiere, hermanos, mostrarnos cómo podríamos liberarnos de nuestras dificultades, liberarnos de nuestros dilemas, liberarnos de nuestras angustias, así como darnos a entender el asombroso plan maravilloso de salvación que tiene para la humanidad. Dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, hermanos, recompensará a quienes lo buscan de corazón. La gran paradoja de nuestro tiempo es que a pesar de la abundancia de información que tenemos hoy, carecemos de la más esencial y fundamental de todas las informaciones, y es el conocimiento de Dios. Él nos lo quiere revelar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptarlo y hacer alguna investigación por nuestra parte. A fin de cuentas, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo. Dios también ofrece la ayuda de su iglesia. La ayuda de la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Jesucristo, a la cual llama columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice Primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos exhorta para que por medio de las maravillas, de las verdades de la Biblia, podamos creer en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los miembros de la Iglesia de Dios Unida están dedicados a cumplir con el mandamiento de Cristo de llevar el mensaje de la verdad de Dios al mundo y enseñar a las personas su camino de vida, su plan maravilloso de que está revelado en las fiestas santas de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 18, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy contigo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, todo, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, la invitación esta noche es a participar de esa comisión dada a la iglesia. Y en especial deseamos sinceramente que este estudio bíblico nos pueda ayudar en la búsqueda personal del único y verdadero al cual nosotros amamos y obedecemos. Bien, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio bíblico, hablando sobre cómo se revela Dios. Esperamos que este plato espiritual sea agradable para poder discernir, para poder crecer en gracia y conocimiento dentro de la sabiduría de Dios. Y Dios es el que se encarga de hacer el trabajo. Nosotros somos como instrumentos de Dios. La invitación para mañana, Dios mediante, estará desde Santa Rosa del Sur. En Minamochila, Oscar está allá en Santa Rosa del Sur. Estamos a unas 5 horas de distancia, aquí en las montañas del sur del departamento de Bolívar. Gracias a Dios que se han ido superando las cosas, han mejorado ostensiblemente el servicio de energía eléctrica y también ha mejorado un poquito el servicio de internet. Ya no se va tanto así como hace algunos días. Las cosas han ido mejorando, gracias a Dios. Y la invitación, hermanos, para que nos preparemos para el día de expiación, el día en que Dios se reconciliará con la humanidad, cuando Satanás sea detenido, encarcelado. Luego viene la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Aquí en Colombia vamos a celebrar esta fiesta de los tabernáculos muy cerca a la ciudad de Bucaramanga, allá en Socorro, Santander. Está aproximadamente a unas 8 horas desde Santa Rosa del Sur. De Santa Rosa a Bucaramanga hay aproximadamente unas 5 horas. Y de Bucaramanga a Socorro hay como 3 horas, serían 8. Más a veces que se demora el bus para salir. Pongámosle unas 9 horas llegando desde Santa Rosa al sitio donde se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, desde ya deseándoles una feliz fiesta de expiación, tiempo para reflexionar y meditar en estos preparativos, en el preámbulo de las fiestas santas de Dios que revelan muchas lecciones. Y oremos para que Dios nos permita que podamos viajar sin dificultades, sin problemas. El año anterior tuvimos problemas de transporte, pues se habían cerrado las vías, pero Dios obró y pudo el pueblo salir fortalecido allí donde realizamos la fiesta del año anterior. Que Dios permita, hermanos, que podamos disfrutar de las fiestas santas que se avecinan, que podamos reflexionar y meditar acerca de estos acontecimientos mundiales que están sucediendo a nuestro alrededor, que podamos estar vigilantes de los acontecimientos mundiales y también vigilantes en cuanto a nuestra situación espiritual. Un saludo y un abrazo para quienes se han conectado esta noche. Que el Dios Todopoderoso nos dé la oportunidad de seguir disfrutando de estos alimentos espirituales. A todos, muchas gracias, deseándoles una feliz noche
que tengamos un sueño reparador y que podamos vernos pronto. Hasta la próxima. Feliz noche.